Cuando las autoridades llevaron a cabo una redada en la casa de un asesino en serie en Wisconsin, encontraron un cuerpo, pero ¿qué quedaba de él? Una cabeza y un cráneo. Guardaba la cabeza y el cráneo momificados de una de las víctimas en un estuche en mi taquilla. En la casa de otro asesino en serie, encontraron cestas hechas de piel humana. Puede que suene horrible, pero son solo los menos horribles de los impactantes descubrimientos encontrados en las casas de los criminales. Hoy, echaremos un vistazo a 15 de esos descubrimientos, y el primero de la lista es corazones humanos en el frigorífico. Hay algunas cosas con las que nunca te imaginarías encontrarte en la casa de alguien, como corazones humanos en un frigorífico, pero eso es exactamente lo que la policía encontró cuando entró en el apartamento de Jeffrey Dahmer en Milwaukee. Dahmer era un conocido asesino en serie. Entre 1978 y 1991, atrajo a 17 hombres y niños a su apartamento, y lo que les hizo a esos chicos después es el tipo de cosas que la gente llama pesadillas. Básicamente, consumió sus cuerpos como si fuera un trozo de pastel. Cuando la policía finalmente lo atrapó, entraron en lo que solo puede describirse como una casa de los horrores. 7 cráneos estaban cuidadosamente dispuestos en su casa. También encontraron 2 corazones humanos en el refrigerador y en el congelador. Un torso entero. Sí, un torso. Simplemente ahí, como si fueran las sobras de la cena de la noche anterior. Resulta que Dahmer se comía a otros humanos como cena. ¿No te lo crees? Entonces, escucha a Dahmer decirlo con sus propias palabras. Estaba diversificando. Ahí es cuando empezó el canibalismo, comiendo el corazón y el músculo del brazo. Era una forma de hacerme sentir que eran parte de mí. Tras el arresto de Dahmer, los demás inquilinos del edificio no tardaron en mudarse. Todo el edificio prácticamente rezumaba malas vibraciones. En 1992, el edificio fue demolido. Desapareció, derribado para borrar la pesadilla en la que se había convertido. Dahmer no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus crímenes tras las rejas. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas consecutivas, pero su propia vida llegó a su fin en 1994, cuando otro recluso lo mató. Algunos lo llamarían justicia poética. Otros podrían decir que se salió con la suya demasiado fácilmente. De cualquier manera, su historia y esos descubrimientos aterradores serán para siempre uno de los capítulos más oscuros de la historia del crimen real. Pero ese ni siquiera es el capítulo más oscuro de la historia del crimen real. Espera a escuchar el próximo descubrimiento impactante. Cesta hecha de piel humana. Ed Gein es una de las figuras más extrañas y horripilantes de la historia criminal. Fue un asesino, un presunto asesino en serie y, como se ha descubierto, un ladrón de tumbas. Vivía en la tranquila ciudad de Plainfield, Wisconsin, y se hizo tristemente famoso en 1957, cuando la policía descubrió lo que había estado haciendo. Dentro de su granja, las autoridades encontraron cestas hechas de piel humana, cuencos hechos con cráneos humanos, y sí, incluso un cinturón hecho completamente de pezones humanos femeninos. Y por si eso no fuera lo suficientemente espantoso, había un cuerpo decapitado colocado de la manera más horrible. Un torso vestido como un ciervo, colgando como si lo estuvieran preparando para el bloque de carnicero. Incluso aquellos que simplemente se enteraron del descubrimiento sin visitar la casa en persona, quedaron traumatizados durante días. Aunque Gein obtuvo la mayor parte de los materiales que necesitaba para su acto despreciable robando tumbas, no se detuvo ahí. También fue un asesino que confesó haber matado a 2 mujeres, Mary Hogan en 1954 y Bernice Worden en 1957. Imagínese el horror de vivir en esa ciudad, preguntándose si sus seres queridos habían sido perturbados en su lugar de descanso final. Cuando Gein fue finalmente capturado, no se trataba de un simple caso de asesinato. Inicialmente, fue declarado legalmente demente y enviado a una institución mental en lugar de a la cárcel. Años más tarde, en 1968, se le consideró apto para ser juzgado por el asesinato de Bernice Worden. Fue declarado culpable, pero permaneció internado el resto de su vida. Una cesta hecha de piel humana es algo realmente impactante de encontrar en la casa de una persona, pero apuesto a que estarás de acuerdo en que lo que se encontró en la casa de este siguiente criminal es tan impactante que casi te dejará con la boca abierta durante el resto del año. Restos humanos como alimento para cerdos. Robert William Picton, conocido como el asesino de los criadores de cerdos o el carnicero, fue un asesino en serie canadiense y criador de cerdos que utilizó la granja de su familia en Port Coquitlam, Columbia Británica, como el espantoso escenario de sus crímenes. Entre 1995 y 2001, Picton se centró en mujeres vulnerables.
muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales del Downtown East Side de Vancouver, y acabó con la vida de al menos 26 víctimas, aunque confesó haber matado a 49. El descubrimiento de los crímenes de Pickton conmocionó al mundo. Se encontraron restos humanos esparcidos por su granja de cerdos, y los investigadores descubrieron pruebas de que los cuerpos de algunas víctimas habían sido utilizados como alimento para los cerdos. Resulta inquietante que también se haya alegado que Pickton pudo haber procesado carne humana y haberla mezclado con productos porcinos vendidos al público. Cuando los funcionarios de salud se enteraron de esto, se sorprendieron profundamente y tuvieron que emitir inmediatamente una advertencia a los clientes que le compraban alimento para cerdos y al público en general. Las búsquedas policiales revelaron objetos personales pertenecientes a mujeres desaparecidas, junto con pruebas de ADN que vinculaban a Pickton con múltiples asesinatos. Durante su juicio en 2007, fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Aunque esta historia es impactante, no es nada comparado con lo que se descubrió en la casa de El Chapo. Complejo túnel subterráneo. La fuga de El Chapo en 2015 de la prisión de máxima seguridad del Altiplano de México sorprendió al mundo y puso de manifiesto su dominio de la ingeniería de túneles. Las autoridades descubrieron un pasadizo bien ventilado de 1 milla de largo que comenzaba en la ducha de su celda. Esta abertura conducía a una caída vertical de 33 pies conectada por una escalera que se abría al túnel principal. El pasadizo era ancho, con iluminación, ventilación e incluso un sistema de rieles de alta tecnología. Los investigadores incluso encontraron una motocicleta modificada y acoplada a estos rieles, que probablemente se utilizó para retirar la tierra y transportar las herramientas de excavación durante su construcción. Los expertos creen que el túnel tardó aproximadamente 1 año en construirse y que se necesitaron 350 camiones cargados de tierra para retirarla. Terminaba en el interior de una casa a medio terminar en una zona cercana. Cuando El Chapo no estaba en prisión, los túneles le servían de salidas secretas para escapar de las autoridades. Una redada en Culiacán en 2014 reveló 7 casas conectadas por pasadizos subterráneos. Estos túneles no solo unían sus casas de seguridad, sino que también se conectaban al sistema de alcantarillado de la ciudad. La entrada a este impactante túnel era una trampilla oculta bajo una bañera en su residencia principal. La red le permitió evadir la captura y viajar casi 2 millas bajo tierra hasta otra casa segura antes de ser finalmente detenido en un escondite junto a la playa en Mazatlán. La destreza de El Chapo con los túneles no era solo para esconderse, sino también para operaciones de contrabando. El túnel estaba conectado a almacenes donde las autoridades incautaron drogas por valor de casi $12 millones. Aunque este descubrimiento es impactante, todavía no se lleva la corona del descubrimiento más impactante en las casas de los delincuentes. Cráneo en cubo. El descubrimiento de los cuerpos de las víctimas de Anthony Sowell en los alrededores de su casa de Cleveland fue una escena macabra que conmocionó a la nación. Como delincuente sexual registrado, Sowell se ponía en contacto regularmente con las fuerzas del orden y los agentes realizaban visitas domiciliarias. Sin embargo, como no estaba en libertad condicional, no pudieron entrar en su propiedad hasta el 29 de octubre de 2009, cuando una mujer denunció que Sowell la había violado. Armada con órdenes de registro y arresto, la policía entró en su casa y encontró una casa de un horror inimaginable. Una calavera en un cubo en el sótano y 11 cuerpos de mujeres, incluidos 2 tan descompuestos que eran irreconocibles. La casa de 3 pisos donde vivía Sowell se encontraba en un barrio densamente poblado de casas antiguas en el centro de la ciudad. Algunas estaban abandonadas, otras albergaban pequeñas tiendas de barrio. Durante meses, los vecinos se quejaron de un hedor fétido que emanaba de la casa, pero asumieron que se trataba de una fuga de gas o algo no relacionado. El descubrimiento del cráneo y los cuerpos dejó a la comunidad afligida, especialmente cuando empezaron a conocerse las identidades de las víctimas. La policía descubrió cadáveres en casi todas las partes de la casa, incluidos los espacios de acceso, el sótano y las tumbas poco profundas del patio trasero. Fue difícil identificar la causa de la muerte de algunos, pero las autoridades concluyeron que la mayoría de las víctimas fueron estranguladas. Más tarde, se dio a las víctimas un lugar de descanso final, que ahora se llama el Jardín de los 11 Ángeles. La siguiente historia conmocionó a todos los que se enteraron de ella, incluidos los investigadores. La carretilla sangrienta y la motosierra. Joel Rifkin es un asesino en serie estadounidense que fue condenado a 203 años de prisión por el asesinato de varias mujeres. Sus crímenes comenzaron el 20 de febrero de 1989 con el asesinato de Heidi Balch en su casa de East Meadow.
Después de matarla, Rifkin desmembró su cuerpo y le quitó meticulosamente rasgos identificativos como los dientes y las yemas de los dedos. El espantoso descubrimiento de su cabeza en el séptimo hoyo del campo de golf el 5 de marzo de 1989 y de sus piernas en Pequonnock Creek un mes después dejó perplejas a las autoridades. No fue hasta 2013 que sus restos fueron identificados de forma concluyente como los de Balch. La naturaleza horrible del crimen que cometió conmocionó incluso al propio Rifkin, como dijo en una de sus entrevistas. Estoy alucinando. Creo que la maté. Estoy corriendo, bajando cortinas, cerrando puertas, apagando luces, simplemente alucinando. La ola de asesinatos de Rifkin no terminó ahí. Se cree que mató a otras 16 mujeres en los 4 años siguientes. Su última víctima conocida, Tiffany Bresciani, fue recogida el 24 de junio de 1993 en Manhattan. Su novio empezó a sospechar cuando ella no regresó en 20 minutos y denunció la camioneta Mazda de 1984 de Rifkin a la policía. Pero su caída se produjo el 28 de junio de 1993, cuando la policía estatal vio su camioneta sin matrícula en la autopista Southern State Parkway de Long Island. En su vehículo, la policía descubrió el cuerpo de Bresciani envuelto en una lona. Tras nuevas investigaciones y registros, la policía encontró varios secretos y una inquietante colección de ropa interior, zapatos y joyas de mujer. Su garaje contenía pruebas aún más horribles de los horrores vinculados a sus crímenes: una carretilla ensangrentada y una motosierra. Muy pronto, Rifkin tuvo que bailar al son de su música en el tribunal. ¿Ha oído hablar de Osama Bin Laden? La siguiente historia trata sobre descubrimientos impactantes en su casa. Contenido sexualmente explícito. Cuando el equipo 6 de los Navy SEAL irrumpió en el complejo de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011, su misión no se limitó a eliminar al terrorista más buscado del mundo. También recuperaron un tesoro de sus pertenencias personales. Entre los descubrimientos más fascinantes se encontraban alrededor de 100 memorias USB, utilizadas por Bin Laden para seguir comunicándose con sus compañeros terroristas, a pesar de la falta de Internet o de líneas telefónicas en su escondite. Las memorias contenían correos electrónicos guardados, que los mensajeros transportaban a cibercafés para enviarlos. Estos correos desmintieron la creencia generalizada de que Bin Laden había cedido el control de Al-Qaeda a su lugarteniente, Ayman al-Zawahiri. Los SEAL también recuperaron un diario de 228 páginas. El diario, que abarca de febrero a abril de 2011, recoge sus pensamientos sobre los levantamientos de la primavera árabe que se extendieron por Oriente Medio y el norte de África. Sus escritos mostraban que tenía planes para posicionar a su organización terrorista como un actor clave en la remodelación del mundo musulmán. Uno de los descubrimientos más personales fue un vídeo de la boda de su hijo, Hamza, que se grabó en Irán. La lista de invitados incluía a operativos de alto perfil, como Abu Muhammad al-Masri y Mohammed Shouki al-Islambuli, cuyo hermano asesinó al presidente egipcio Anwar Sadat. El complejo también contenía artículos inesperados que contrastaban fuertemente con la imagen pública de Bin Laden. Un alijo de películas occidentales, incluidas películas de Disney. Esto insinuaba una vida de diversiones tranquilas, que eran muy diferentes de la imagen antioccidental que Bin Laden se esforzaba tanto en pintar de sí mismo. Aún más sorprendente, era una colección de pornografía muy extensa. Otros artículos incluyen una colección de libros, que van desde textos yihadistas hasta teorías de conspiración y análisis de sus acciones. Los SEAL también encontraron dólares estadounidenses falsificados, probablemente destinados a financiar futuras operaciones de Al-Qaeda. La redada en el escondite de Bin Laden proporcionó cierta información sobre la mente de un hombre que planeó algunos de los ataques más devastadores de la historia moderna. La siguiente historia viene con el descubrimiento más impactante de la historia: salas de tortura. Cuando la policía entró en la casa de Ariel Castro, en el número 2207 de la avenida Seymour de Cleveland, descubrió una casa de los horrores. La propiedad estaba fortificada como una prisión, con puertas cerradas con candado y ventanas tapiadas, diseñadas para impedir cualquier fuga. En el interior, los investigadores descubrieron cadenas atornilladas a las paredes, una sala de tortura sexual con un colchón en el suelo y una habitación oculta en el sótano que revelaba la profundidad de la depravación de Castro. Todas sus víctimas confiaban en él debido a la relación que tenían con sus hijas. Michelle Knight, su primera víctima, iba de camino a una reunión con un trabajador social para hablar sobre la custodia de su hijo pequeño, cuando aceptó que la llevara a Ariel Castro, el padre de una amiga.
Esa decisión aparentemente inocente marcó el comienzo de sus años de terror en manos de este criminal. Amanda Berry, su segunda víctima, volvía a casa andando desde su trabajo cuando Castro le ofreció llevarla. Conocía a una de sus hijas y no vio ningún motivo para sospechar. Antes de desaparecer, llamó a su hermana para decirle que estaba de camino a casa. Esa fue la última vez que su familia supo de ella durante casi una década. Gina de Jesus se convirtió en la tercera víctima cuando volvía a casa del colegio. Castro se aprovechó de su amistad con su hija para atraerla a su coche. En lugar de llevarla a casa, la llevó a su casa fortificada, donde pasaría años en cautiverio. Durante años, Michelle, Amanda y Gina soportaron abusos inimaginables. Las mataban de hambre, les negaban la higiene básica y las obligaban a vivir en la miseria, utilizando cubos como retretes. Castro las mantenía en un miedo constante, controlando todos los aspectos de sus vidas. Michelle sufrió el trauma de 5 abortos involuntarios forzados debido a sus violentas palizas, mientras que Amanda dio a luz a una hija en 2006, todavía en cautiverio y encadenada. Después de casi una década de cautiverio, Amanda Berry aprovechó una oportunidad. Castro había salido de la casa y no había cerrado la puerta correctamente. Berry logró romper la puerta de entrada con tablas con la ayuda de un vecino y llamó al 911. La policía llegó rápidamente al lugar y rescató a Gina de Jesus y Michelle Knight, poniendo fin a los años de sufrimiento inimaginable que habían soportado. La siguiente historia trata de una artista que se aprovechó de mujeres ambiciosas. Culto sexual. Durante más de 2 décadas, R. Kelly, el artista de R&B que encabezaba las listas de éxitos, se enfrentó a crecientes acusaciones de conducta sexual inapropiada. Aunque los rumores sobre su comportamiento depredador comenzaron en la década de 1990, no fue hasta las investigaciones detalladas de 2017 cuando surgió una realidad inquietante que involucraba un culto sexual que conmocionó al mundo. Se reveló que Kelly orquestó un culto sexual en el que se manipulaba, controlaba y explotaba a mujeres jóvenes con el pretexto de que seguían carreras musicales. Atraía a las mujeres con promesas de tutoría, solo para aislarlas de sus familias e imponer un control total sobre sus vidas. Según los informes, a las mujeres se les decía cómo vestirse, cuándo comer, cuándo bañarse e incluso cuándo dormir. Los padres describieron a sus hijas como si se esfumaran en el mundo de Kelly, inalcanzables e irreconocibles. Varias exempleadas corroboraron estas afirmaciones. Alegaron que Kelly controlaba todos los aspectos de la vida de las mujeres, grabando encuentros sexuales y castigando a las que desobedecían. Gerhonda Pace, que había firmado previamente un acuerdo de confidencialidad, reveló que había tenido relaciones sexuales con Kelly cuando era menor de edad. Otra víctima, Kitty Jones, describió el abuso físico y emocional y relató cómo fue coaccionada para realizar actos sexuales y cómo la castigaban privándola de alimentos. Pronto fue acusado de tráfico sexual, crimen organizado y abuso sexual infantil y fue condenado a 30 años de prisión. El descubrimiento del culto sexual no solo sacó a la luz los abusos de Kelly, ocultos durante mucho tiempo, sino que también inició una conversación más amplia sobre la responsabilidad, la defensa de las víctimas y el papel de los facilitadores en la perpetración de tales delitos. La siguiente historia trata sobre un caníbal y los impactantes objetos encontrados en su casa. Muebles manchados de sangre. Issei Sagawa, un conocido asesino y caníbal japonés, sigue siendo tristemente célebre por el espantoso crimen que cometió en París en 1981. Sagawa invitó a Renée Hartveld a su apartamento con el pretexto de querer fotografiarla. Tras un ataque brutal, disparó a Hartveld y luego procedió a canibalizarla, consumiendo partes de su cuerpo durante varios días. Este horrible acto de violencia y canibalismo conmocionó al mundo cuando se descubrió. Sin embargo, a pesar de la naturaleza extrema de su crimen, Sagawa no fue procesado en Francia debido a un tecnicismo legal. Tras una evaluación mental, fue deportado a Japón en 1984, donde pudo eludir una pena de prisión y finalmente se convirtió en una sensación mediática. En Japón, la notoriedad de Sagawa creció. Se convirtió en un autor de bestsellers, escribiendo obras como Kiri no Naka, En la niebla, una memoria sobre su infame crimen que detallaba sus retorcidos pensamientos y los acontecimientos que rodearon el asesinato. A pesar de su fama, el perturbador comportamiento de Sagawa no cesó. En una redada policial en su casa, las autoridades encontraron pruebas inquietantes de canibalismo y agresión sexual, lo que suscitó más preocupaciones sobre su estado psicológico y sus motivaciones.
A pesar de estos hallazgos, Sagawa logró seguir siendo una figura en los medios de comunicación japoneses, apareciendo en programas de televisión y documentales como Kaniba, 2019, que exploraba los detalles de su crimen. El siguiente en la lista es $750.000 en efectivo. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue finalmente capturado, y no fue solo su infame agujero de araña lo que llegó a los titulares, sino también lo que se encontró en su interior. Entre los objetos escondidos en ese pequeño escondite había una caja de metal verde, y contenía algo que definitivamente llamó la atención de la gente. Dentro, la friolera de $750.000 en billetes de $100, $750.000. Al parecer, este era su dinero de viaje, probablemente para cuando necesitara hacer una escapada rápida o pagar a alguien, pero todo se torció cuando lo acorralaron. Cuando Saddam fue capturado por la primera brigada de la 4ª División de Infantería, se aseguraron de dar cuenta de todo. El 230º Batallón de Finanzas se hizo cargo del dinero en efectivo, y se les encomendó la tarea de asegurarse de que se destinara a la reconstrucción de Irak. Ahora bien, el dinero no duró mucho. Cuando el 230º terminó su despliegue y regresó a Fort Hood a principios de 2004, se llevaron la caja verde con ellos. Bueno, menos el dinero en efectivo, por supuesto. Esa caja se envió más tarde al Museo de la 4ª División de Infantería, donde ahora forma parte de la exposición dedicada a la captura del hombre más buscado de Irak. Así que, si vas allí hoy, verás la caja verde en exhibición, pero no esperes ver los $750.000 originales en su interior. La siguiente te sorprenderá. Recipientes de ácido. Cuando la policía registró el taller de John George Haigh, hicieron un descubrimiento espantoso. Varios recipientes de ácido, utilizados para disolver los cuerpos de sus víctimas. Haigh era un asesino en serie frío y calculador. Su método, atraer a sus víctimas a su taller, matarlas y luego usar ácido sulfúrico para disolver sus cuerpos, dejando solo restos de restos humanos. Después de matar a sus víctimas, falsificaba sus firmas para robarles el dinero y los objetos de valor. No pasó mucho tiempo antes de que la policía reconstruyera el escalofriante patrón de sus crímenes. Volvamos al taller. Cuando los detectives empezaron a investigar su vida, encontraron no solo los recipientes de ácido, sino también restos de sus víctimas, grasa corporal humana, un pie humano e incluso partes de una dentadura postiza que más tarde se identificaría como perteneciente a una de sus víctimas, Olive Durant Deacon. Fue un espeluznante hallazgo que cimentó el destino de Haigh. La siguiente historia trata sobre cómo se descubrieron 26 cadáveres en la casa de un criminal. Cuerpos de 26 jóvenes. Si las paredes hablaran, las horribles historias que contarían te aterrorizarían hasta los huesos. La casa de este criminal en Milwaukee, Wisconsin, es uno de los lugares más oscuros de la historia criminal. Un sitio donde el mal y el terror chocan de la manera más espantosa. Entre 1978 y 1991, atrajo a 17 hombres jóvenes y niños a su apartamento en North 25th Street, donde conocieron destinos inimaginables. Cuando la policía allanó el apartamento, lo que encontraron fue incomprensible. Escondidos bajo las tablas del suelo, detrás de las paredes y en cada grieta estaban los horrores de sus crímenes. 7 cráneos, una cabeza humana cortada y los cuerpos de 26 jóvenes. Pero ese no fue el final de la historia. Una vez que se produjo la detención, los inquilinos del edificio desalojaron rápidamente el apartamento. El horror de saber que habían vivido en estrecha convivencia con un asesino era simplemente demasiado para soportar. En 1992, el edificio fue demolido, borrando cualquier rastro del mal que una vez había enconado allí. Uno solo espera encontrar un esqueleto en un laboratorio y no en una casa, pero se encontró en la casa del siguiente criminal. Esqueletos. En una escalofriante revelación, las autoridades descubrieron varios esqueletos en la casa de Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía de El Salvador. El descubrimiento se produjo después de que Osorio Chávez, de 51 años, fuera detenido en la localidad de Chalchuapa tras confesar el asesinato de una mujer de 57 años y su hija de 26. El exoficial, que ya había sido investigado por delitos sexuales, condujo a las autoridades hasta el espantoso escenario. Cuando los equipos forenses registraron su casa, situada a unos 77 kilómetros al norte de la capital, San Salvador, descubrieron al menos 7 fosas con restos humanos. Las autoridades creen que las tumbas llevan allí años, algunas de ellas desde hace 2. Con al menos 8 cuerpos recuperados hasta ahora, y otros probablemente enterrados en las fosas, la policía especuló que Osorio Chávez podría haber estado operando una red de asesinatos durante más de una década. Los cuerpos parecían ser en su mayoría mujeres y niñas.
Se cree que muchas fueron atraídas a una trampa con promesas de una vida mejor en los Estados Unidos. El exoficial admitió haber utilizado las redes sociales para encontrar a sus víctimas, dirigiéndose a aquellos desesperados por una oportunidad en el sueño americano. Las autoridades sospechan que algunas de las víctimas tenían tan solo 2 años. A medida que continuaba la excavación, el sombrío balance de las muertes se hizo más evidente. Inicialmente se encontraron los restos de al menos 24 personas, aunque el recuento final de cadáveres aún era incierto. Los fiscales anunciaron que se utilizarían pruebas de ADN para identificar a las víctimas. Por último, en la lista de hoy, tan común como suena un jacuzzi de lujo, se convierte en un descubrimiento impactante cuando se encuentra en una celda de prisión. Jacuzzi de lujo. En 1991, tras evadir a las autoridades durante años, Pablo Escobar, el famoso capo de la droga, conmocionó al mundo al entregarse al gobierno colombiano. Pero su encarcelamiento estuvo lejos de lo que cualquiera esperaba. En lugar de las sombrías condiciones de una prisión normal, Escobar construyó su propio complejo de lujo dentro de una instalación a la que llamó La Catedral, en Medellín, donde continuó dirigiendo su vasto imperio de la droga. La prisión se parecía más a un complejo turístico que a una cárcel. Cuando los agentes finalmente allanaron su prisión, se quedaron atónitos al encontrar objetos inesperados. En lugar de simples muebles de prisión, descubrieron televisores de última generación, refrigeradores, equipos de música e incluso jacuzzis. Escobar había diseñado meticulosamente su propio mundo privado, con lujosas cabañas, cada una con tapicería de lujo, cortinas y baños reforzados. Parecía que a Escobar no le importaba mucho el concepto real de prisión. Alternaba entre estas habitaciones bellamente decoradas, sin permanecer nunca en el mismo lugar más de un par de noches. La naturaleza pulcra y obsesiva de Escobar era evidente incluso en los detalles más pequeños. Su oficina y su dormitorio estaban sorprendentemente ordenados y tenía una colección completa de sus propios carteles y artículos de búsqueda. Incluso guardaba pilas de libros de tapa dura, muchos de ellos autoeditados y firmados por Escobar y sus hombres, a menudo con caricaturas satíricas que se burlaban de Estados Unidos. En medio del caos de su vida criminal, Escobar tenía una extraña obsesión por las palomas y tenía varios palomares alrededor de la prisión y utilizaba las aves para enviar mensajes a sus socios del cartel. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los agentes descubrieron algunos objetos profundamente personales escondidos en su espacio privado. El despacho de la prisión de Escobar contenía camisones de encaje, vibradores y otros juguetes sexuales cuidadosamente dispuestos en un armario, junto con cartas de madres que ofrecían a sus hijas para su placer sexual. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Si te ha gustado este video, solo tienes que hacer clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más contenido como este.